y vamos a poner la entrevista, ¿verdad? Y pues vamos a dar inicio con la entrevista de hoy. Ay, sí. Bendita. Sí, tenemos la entrada, ¿verdad? Vamos. Y gracias pues por estar aquí, gracias a Quetzali por su valioso respaldo en controles técnicos y en producción también, muchísimas gracias. Está con nosotros una querida amiga de hace años y que recuerdo muy bien cuando te invité, Lucila, a mi programa allá en la radio hace, Sí. ayer, ¿no? Ayer. Maestra Lucila Utrera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí otra vez, Vicky. Otra vez. Contigo y con todos los que nos están viendo. Así es, con todo el auditorio que te voy a decir que ahora, gracias a Dios, estamos a través de RCE, que es mi casa, Radio Cadena Enciso, y pues ya sabes que con la tecnología ya no podemos imaginarnos quién nos mirará y ni a qué hora, ¿no? Pues esperemos que sea una bendición para su vida como siempre. Claro, claro. Toda persona que nos mire reciba algo maravilloso esta mañana. Pues lo que queremos es que nos platiques. Mira, yo he sentido de parte de Dios a hablar con personas y pedirles que narren su historia brevemente, o lo más relevante, pero ¿quién era Lucila antes de Cristo? Y luego cuando llega Él, ¿quién es Lucila ahora? ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en Veracruz. Vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Mis padres eran de Veracruz los dos, pero mi infancia fue un poco difícil puesto que nací enferma. Nací enferma de una enfermedad que en aquellos tiempos no le hallaron nombre. Pero mis glóbulos blancos estaban destruyéndome a mí misma. Eran demasiados los glóbulos blancos. Entonces, entre luchas y situaciones, mis padres no eran, pues mi mamá limpiaba casas, mi papá era sastre. Entonces se vieron muy difícil de la niñez. Yo recuerdo algo que siempre me gusta mucho compartir, porque dicen, ¿no se acuerdan cuando eran niños? Yo el primer recuerdo que tengo de mi infancia es una noche lluviosa, muy fuerte, esas que llueven en Veracruz. Allá llueve, sí, allá sí llueve mucho. Con ganas, ¿no? Y mi papá y mi mamá iban caminando bajo la lluvia. Mi padre me llevaba en el hombro, cargada en su hombro. Ya sé esa imagen que me platicaste. Y entonces solo recuerdo que me iban cubriendo, querían cubrirme a mí de la lluvia. Y yo abrí mis ojos y solo vi la espalda de mi padre y vi a mi mamá a un lado, más bajita que a mi papá, porque los dos chaparritos igual que yo. Y vi los pies de mi madre, los taloncitos, unos guarachitos metiéndose en el lodo. Los dos caminando de una manera apresurada y solo la voz de mi padre no me acuerdo en esa ocasión, solo yo sabía que iban platicando algo, yo no entendía, pero solo entendía cuando decía, ya vamos a llegar, mijita, ya vamos a llegar, aguanta. Mira. Y recuerdo de ahí que llegamos a una casa donde salió yo sé que era doctor porque dijeron doctor. Y abrió el doctor y enseguida me pasaron. Tengo el rostro todavía del doctor, un doctor asiático, como chinito, japonesito, algo así, yo no te sabría decir exactamente. Y de ella no recuerdo nada. Las otras veces que recuerdo, 2, 3 veces, me despertaba y yo estaba en una mesa de una sala donde decían, está viva. O sea que ya me estaban velando. Porque si ustedes recuerdan en aquellos años, estoy hablando de los 60 y tantos, 60, los velaban en casa. Sí. Así como nacíamos en casa, también nos velaban en casa. Sí. Y entonces de ahí yo ya no vuelvo a recordar nada, solo me llevaban. Y fue 2, 3 veces que yo ya estaba envuelta y todo, y de repente decían, está viva. Ya te habían dado por muerto. Ya me estaban ahí, yo veía que estaban rezando, no sé qué estaban haciendo, pero bueno. Qué fuerte. Solo sé que mi Dios estaba ahí, aunque yo no le conocía. Y tenía un propósito en mi vida. Qué lindo. Maravilloso. Conocieron entre situaciones, entre pobrezas y todo. Mis padres, pues, mi papá se tuvo que ver en la necesidad de involucrarse en la militar.
con tal de pues tener un trabajo, porque le dijeron los doctores, saben que ella no va a sobrevivir aquí, tienen que llevársela al norte, donde la ciencia está un poco más avanzada, está Estados Unidos ahí, y a lo mejor pueden lograr pasarla, algo así. Y mi padre pues se involucró y dijo, pues la única manera que podemos irnos para el norte es yo enlistándome en la Armada de México. Él se enlistó. Sí. Y nos vinimos. Tardamos, yo creo la travesía tardó un mes en la travesía, porque salimos del puerto de Veracruz, pasamos por Panamá, ¿no? Era el barco, era un dragaminas. ¿Pero tanto, verdad? Sí, porque iban de puerto en puerto y eran de los primeros dragaminas que Estados Unidos le vendía a México. Y venían a dragar las tierras de Ensenada. Entonces veníamos 100 familias en un dragamina y 100 familias en otra familia. Todo con todas nuestras cosas. Nosotros relativamente no teníamos nada. Éramos nosotros, mi hermana Carmen, mi hermana Betty y yo con mis padres y las poquitas cosas que teníamos. Fue una experiencia maravillosa, pero yo me la pasaba acostada, yo me la pasaba sentada, o a veces me gustaba subirme en el mástil más grande. Y mis papás asustados, pero decían, déjala. Eso, claro, ya fue cuando anteriormente, antes de que nos viniéramos, cuando ya me habían desahuciado y todo, hubo un doctor militar precisamente, antes que aparte éramos para acá. ¿Ya te habían desahuciado? Ya, me han dicho que me iba a morir. No había solución para mí. Los médicos dijeron, no tenemos cómo detener el sistema inmunológico que está destruyéndola a ella misma, dijo. Sus glóbulos blancos no alcanzan a reproducirse, no alcanzan a madurar. Entonces su sangre está contaminada totalmente. Bueno, pero al entrar a la milicia, mi padre conoció a un doctor, antes de que nos viniéramos para acá, que los trasladaran, se apellidaba Real Pérez. No sé su nombre porque ya no me acuerdo, pero ese hombre dijo, mira, ¿sabes qué? Ya se va a morir. ¿Qué te parece si hacemos un experimento con ella? Ay, no. Yo soy un hombre de ciencia, dijo. Creo en Dios, pero soy un hombre de ciencia. Y se va a morir de todos modos. Déjame experimentar. Pero los experimentos los hago no aquí en el hospital militar. Los hago allá en mi casa, dijo. Ay, no, espérame aquí. Espérame, por favor, porque no me puedo concentrar, que estoy escuchando la plática aquí a un lado y quiero, vamos a ir a la pausa comercial para pedirle a los compañeros el respeto para la entrevista y para la invitada, y vamos a la pausa, Quetzali, y regreso para que nos platiques esa parte. Claro que sí. Es impresionante, impresionante. Oye, ¿la apagas tantito? Gracias, Quetzali, por ser tan cuidadosa con nuestros detalles en el programa. Muchas gracias. Y gracias a Radio Cadena Enciso, por supuesto. Esta es una entrevista que, bueno, todas mis entrevistas son, para mí, son como la única, la primera, muy valiosas. Y el narrar una historia y algo tan delicado, personal, pues obviamente que merece todo el respeto. Y luego, nos quedamos en que el médico quiere experimentar contigo, porque al final él dice, estás desahuciada, entonces pues vamos a intentarlo. Estás desahuciada, vamos a intentarlo. Pero le dice, pero ¿sabes qué? Dala de baja en el hospital, en el militar, y llevamos la casa. Fíjate qué riesgo. No dejes que aquí, allá mínimo, van a luchar, dijo mi papá, pero no tenemos dinero, no importa. En pro de la ciencia, yo quiero hacer esto y quiero experimentar porque quiero dejar esto, dijo. Entonces, me recuerdo que íbamos a una casa y le dijo, solo necesitamos más de 50 donadores de sangre. Aparte. Y mi papá dijo, ¿de dónde los voy a sacar? Lo único que yo tengo es mi sangre, dijo. Es mi sangre, sáqueme a mí, dijo, mientras consigo. Ay, hermoso. Pero los compañeros de ahí del barco donde él se encontraba, donde él estaba ya trabajando, todavía no nos veníamos, se enteraron y tenía un amigo, muy amigo de él, y ese hombre era muy movido. Y empezó, mi papá era medio, le daba vergüenza, pero a él no. Y empezó a juntar. Oh, qué hermosos. Y fueron casi todos los militares Te donaron sangre. A donar sangre. Por un lado, el experimento era este, así me recuerdo. Por un lado, salía hacia abajo
y por otro lado entraba el del donador. El donador estaba en una camita más alta, yo estaba en una más bajita. Entraba una gota, salía otra gota. Entraba. Fueron meses. Limpiando tu sangre. Meses. La cosa es que los donadores se acabaron. Mi papá todos los días donaba sangre. Ay, Y le decían, se va a morir. No puede ya donar más sangre usted. Es que ya falta poco, le decía el doctor. Estaba dando su vida. Y ciertamente empecé a restablecerme. Empezaron a multiplicarse mis glóbulos rojos. Dijo, su sistema inmune va a quedar bajito para que no la destruya. Siempre ya le van a pasar muchas cosas. Se va a enfermar de muchas cosas, dijo. Pero al menos, dice, se van a reforzar sus glóbulos rojos, su sistema se va a neutralizar. Y así fue como Dios, aunque yo no lo conocía, nuestro Dios, me sostuvo con vida. A través de todos esos ángeles. Porque yo así los miro. Si yo le pusiera un tema a un libro que yo escribía en mi vida, le diría que he vivido entre ángeles. Los primeros ángeles, mis padres, mis hermanas, esos hombres que sin conocerme ayudaron y llegamos a Ensenada. ¿Y el médico? El médico que el Señor usó, yo no sé, solo sé que se apellidaba así. El médico, sin pedir un solo peso, sin pedir nada. Y nos vinimos a Ensenada. Hubo el traslado, sin pagar un solo peso, dándonos de comer todo ese tiempo, porque no teníamos ni para comer. Nos trajo a Ensenada. 1968 llegamos a Ensenada. Yo iba a cumplir 8 años, apenas empezaba a caminar, porque yo caminé hasta los 7 años. Siempre me estaban cargando, siempre todo eso. Entonces, empecé a caminar, empecé a ir a la escuela, me empecé a sentir bien. Y aquí, pues hice escuela, estudié, fui una alumna, pues, sobresaliente, destacada. Y, pues, llegué a estudiar para maestra, porque mi papá decía, me gustaría que fueras maestra. Él se puso a estudiar inglés, él renunció a la milicia. En cuanto llegamos aquí, duramos nomás como 1 año, 2 años los dragaminas, porque nomás venían a una misión. Y las 193 familias se regresaron otra vez a Acapulco. ¡Wow! Solo quedamos 7 familias de las 200 que llegamos a Ensenada. 7 familias que yo veía que mi papá los visitaba y todo. 7 familias, de una de ellas que se unió en Cristo también. Y después contaré, si hay otra oportunidad, cómo fue la que me dio la certeza que mi madre está con el Señor. Porque mi mamá era idólatra. Tenía lo que ella conocía, pero tenía una fe muy grande. Y les voy a decir que ante todo eso me hicieron limpia, me hicieron un montón de cosas, anduvieron con todo buscando. Sí, claro. Y luego llego, en aquella región, ¿no? Y pues, según yo, pues llego a la edad, me caso, todo parecía color de rosa. Mi mamá fallece muy joven, claro, a los 42 años. Yo me quedo a cargo de mis hermanos junto con mi padre. Pero vamos a decir que me volví próspera, vamos a decir, que prosperamos la familia, de no tener que comer, de andar cazando palomas, de una situación difícil mientras estudiábamos, pero ya que empezamos a trabajar, las 2 mayores, ya empezamos a tener una mejor vida. Claro. Y todo parecía matrimonio, perro, casa, todo, ¿verdad? Lo que a lo mejor uno quiere en esta tierra. Sí, claro. Hasta que un día me llegó el quebranto. Cuando más segura estaba. Cuando ya se me olvidó darle gracias a Dios, porque antes, aunque sea decía uno, gracias Dios mío, yo no leí ninguna Biblia nunca. Yo no supe nada de eso, hice la primera comunión, hice muchas cosas, pero para mí ir a la iglesia era pues ir a correr, andar, y ir a sentarme y enfadarme. La verdad, nunca, ni aunque me regalaron una, nunca anduve leyendo. Mis hermanas, ellas sí tienen curiosidad, yo no, yo nunca tuve curiosidad de nada. Y todo estaba perfecto. Hasta que después de 15 años de casada, 20 años con el amor de la vida de uno, como dice uno. Uno dice, sí. Ajá. Pues anduvo con otra persona. Yo fui feliz. No voy a quejarme de ese matrimonio porque fui muy feliz. Yo fui feliz porque nunca me entraron esos celos. Dios me guardó mi corazón. Sí. Pero cuando ese día que me entero, que me gustaría mucho contárselos
porque la gloria de Dios, qué bárbaro, es una cosa maravillosa. Me decían, ¿no te encelas? Porque anda en medio de muchas mujeres. No, el que falla es el que se tiene que preocupar, no el que no falla. Claro. Pero andaba en soberbia, si era vanidosa, si me creía, si mentía, porque aunque no estuviera bien, decía que estaba bien, presumía. Pero ese día que me enteré, y ese día que le dije, ¿qué va a pasar ahora que me entero que tienes otra persona? Pues nada, me dijo. Te tienes que aguantar. Ah, sí, claro. Como sí. todo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿saben qué? Me llené de odio, de resentimiento, de rencor. Me deprimí al nivel de querer suicidarme. Me deprimí mucho. Quedé muy delgada. Y me llené de odio, resentimiento, rencor. Y me volví lo que llaman en este mundo, no lo que es en Cristo, una mujer empoderada. Sí. Pero ¿saben qué? La siguiente parte creo ya no alcanzo a contarla. Si hubiera otra oportunidad, les diría qué pasó con esa mujer empoderada. Sí, pues luego la vamos a tener. Pero me quiero quedar con esa parte parece que hoy están más platicadores los compañeros que nunca. Pero me quiero quedar con esa parte porque fíjate que el tema, Lucila, de esta semana es la toma de decisiones. Y tú no me escuchaste, pero en la cápsula que grabé, y que sale este testigo, pues acabo de hablar sobre Luis Pasteur cuando tomó la decisión de aplicar la vacuna a un niño que la madre le dice, pues, experimente con él. Y mira, y algo similar te ocurrió. Así me ocurrió a mí. Y sí, luego hablemos en el caso ya como mujer, pero otro día ven, por favor, y platiquemos la segunda parte, como digo yo. Es que sí, es mucho. No puedo dejar pasar. Claro. La gloria de Dios, aunque yo no le conocía, pero ya estaba muy cerca a verle cara a cara, rostro a rostro. Wow, tenemos que hablarlo eso. Fíjate, cosas tan fuertes. Pero entonces, una mujer que desde niña, ya con un estigma en tu salud, y que no había cura, y luego que te velaran prácticamente 3 veces. Creo que me resucitó el Señor 2, 3 veces. Nada más, eso habla del propósito de Dios para tu vida. Así es, aquí estoy. Exacto, que ayer yo le decía a la gente, es que no eres casualidad, no eres accidente, no es que a tu mami se le olvidó la pastilla, que le falló ¿cómo se dice? El sistema de protección, pues ya ni me acuerdo de eso. Inmunológico. Ajá. Es que Dios tiene un plan para tu vida. Así Él dijo, tú vives, y hasta el día de hoy estoy aquí. Pues nos vamos a quedar en continuará. ¿Te parece? Sí. Continuará la historia de la maestra Lucila. Estoy muy agradecida que ha estado con nosotros y que la aprecio y la admiro también. A veces yo le digo a Dios, yo quisiera tener esa mentalidad que tiene ella, porque yo soy más de que, ay, luego me deprimo. Y Lucila, a ver, pero ¿cómo? Pero más analítica, pues, y eso me encanta. Pero como todos, como usted, como yo, con historias fuertes, cosas bonitas en la vida, pero también dolorosas. Pero en ese embrollo, allí resplandece alguien que se llama Jesucristo. Jesús. Así es. Así es, y solo quiero aclarar, me volví una mujer empoderada humana. Claro. Humana, en la cual tenía que conocer lo que es el verdadero poder. Sí. El poder, la fuerza de los que hemos creído en él. Así es. Pues amiga, la próxima semana te espero, si te parece bien, y si Dios nos permite estar aquí, me encantaría que finalizáramos tu testimonio y cómo ahora de esa niña tan frágil y sentenciada, sin esperanza. Sin esperanza, Dios usa aquel médico militar. Dios bendiga a los médicos militares, que sé que son muy buenos, y luego luego empieza la otra parte, la otra fase de su vida como mujer. Así que allí nos vamos a quedar. ¿Algo más que quieras decir a la cámara, los que nos están viendo, amiga, por favor? Adelante. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre parece imposible, para Él no lo hay. En medio de cualquier situación que te encuentres, busca su rostro, porque Él cumplirá el propósito que tiene para ti. Si Él ya dijo vas a vivir, vas a vivir. Y vas a cumplir el propósito que tiene, y es muy bueno. Y mira,
hayas pasado lo que hayas pasado, te vas a gozar y te vas a alegrar de saber que has llegado a Él. Para el hombre, no se puede vivir, esta niña no va a vivir, se va a morir, la pobreza, no va a estudiar, no va a hacer nada. Pero Dios tenía un propósito conmigo y también lo tiene contigo. No lo olvides. Muchas gracias. Continuará. Continuará. Ay, Quetzalí, gracias por tu respaldo. Vamos al siguiente video, mija, por favor. Y gracias.